Cuando terminamos el día nos acostamos, meditamos, reflexionamos, pensamos qué hicimos, qué no hicimos y qué podemos hacer el próximo día. Y a su nombre. Y la historia de José nos revela, gloria al Señor, aleluya, los descendientes de Jacob, los descendientes de Israel, hacer llegar a una nación y residieron en Egipto, gloria al Señor Jesucristo. Y nos enseña, gloria a Dios, el libro de Génesis, que este es el relato, gloria a Dios, del éxodo después de José, ¿verdad que sí? Y vemos entonces cómo Dios protege a esta nación, cómo Dios le suple a esta nación, cómo Dios le muestra a José quién es Dios. Y José se hace obediente, porque este año el tema de la iglesia es fe y obediencia, ¿sí? Y en José tenemos la fe y la obediencia. Fe de que Dios le está hablando en los sueños. Fe de que él tiene un padre que obedecer. Y que las palabras que tiene su padre son las que él recibe, y como buen hijo son las que él, gloria al Señor Jesucristo, las que él va a obedecer, y a su nombre. Gloria. Nosotros en este momento y en estos días tenemos que vivir agarrados del Señor, ¿cierto, iglesia? Amén. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde vemos que hay muchas personas que están a nuestro lado, que están sufriendo por muchos cambios que está haciendo el gobierno y la nueva administración. Se sufre. Porque muchas veces el pobre es el que pasa que las consecuencias de las decisiones de arriba. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero José, en el medio del camino, él sufrió. Y él vivió un momento difícil, pero no por sus consecuencias, sino por ser obediente. Y la lealtad que José tenía con su padre es la lealtad que Dios espera que nosotros tengamos con él. Que cuando Dios nos llame, nosotros digamos, heme aquí. Que cuando Dios nos revele en sueños, nosotros podamos decir, gracias, Señor, por usarme como canal de bendición. Nosotros tenemos que ser hijos obedientes hasta que Dios nos levante como iglesia, porque según como Jacob le entregó una túnica de colores a José, el Padre a nosotros nos tiene una túnica. Porque Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica que cuando la iglesia fuera levantada, inmediatamente nosotros íbamos a ser revestidos. Revestidos. Nuestras ropas que tenemos hoy, si nos llama ahora mismo el Señor a su presencia, si nosotros vamos a dormir en medio de las circunstancias por cualquier condición y punto, nosotros tenemos una fecha de ¿qué? De llegada y también una fecha de salida. Pero cuando la iglesia sea levantada, ahí es que viene en una forma misteriosa el Espíritu Santo. Ahí es que viene cuando la iglesia sea levantada. Inmediatamente nuestras vestiduras van a ser ¿qué? Nuevas. No van a ser las mismas que usamos aquí. Y será unas vestiduras de ¿qué? De gloria. Porque nada puede entrar al cielo que tenga manchas o arrugas. Y a su nombre. Y José le mostró a su padre su lealtad, le mostró a su padre su fidelidad, le mostró a su padre que él iba a estar con él. Aún en su vejez estuvo José con su padre. Dice la escritura que por José ser obediente a su padre sufrió. Que por José ser obediente a su padre fue criticado y envidiado y maltratado por sus hermanos. José fue el último en la vejez de Jacob. Y vemos también a Rubén, que lo amaba porque ambos eran como contemporáneos, ¿verdad? Y José veía que sus hermanos no lo aceptaban, porque él tenía que obedecer lo que su padre le pedía. Cuando José tiene 17 años, en plena juventud, José está apacentando ovejas. ¿Qué quiere hacer un joven de 17 años? ¿Apacentar ovejas? Quiere estar lo que estaban haciendo los hermanos de José. Haciendo cosas que le agradan y los placeres del mundo y las cosas que le agradan a la carne. Que cuando los jóvenes después
que maduran y llegan a la edad de los 30, dicen, si yo no lo hubiese hecho. Y yo he escuchado personas que dicen, si yo le pudiera dar al tiempo hacia atrás. ¿Ustedes han escuchado eso? Que las personas dicen que le tienen que dar al tiempo hacia atrás para pensar otra vez lo que se supone que no hicieran para hacerlo mejor. Y a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Y José, siendo de 17 años, en ese trabajo, no solamente apacentaba ovejas, sino que también obedecía a su padre para darle respuesta de lo que hacían sus hermanos. Vamos a mirar qué simboliza la túnica que recibió José. En esa túnica era de colores. Y en esos colores había una enseñanza, había un amor por parte de su padre. Cuando nosotros venimos a Cristo, hay fiesta en el cielo. Mira cómo Dios celebra la llegada de nosotros. Con una fiesta en Los Ángeles, allá hacen fiesta porque nosotros llegamos a Jesucristo. Sin embargo, Los Ángeles y Dios allá haciendo fiesta por el alma de nosotros, pero el enemigo velándonos afuera para ponernos otra vez el espíritu inmundo, acechar con nuestros 5 sentidos. Y a su nombre. La túnica que José recibió, la recibió por largo tiempo hasta que le costó que lo vendieran. Y a su nombre. Gloria. Pero fue completamente lo que el padre estaba viendo en José. Era, él se merece algo que lo identifique. Santo eres, Jehová. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene algo que lo identifica. Santo eres, Jehová. Y lo que lo identifica a usted es el Espíritu Santo. Y a su nombre. Gloria. Y cuando el Espíritu Santo está en la persona anda ¿qué? En fe y obediencia. Y a su nombre. Gloria. Y cuando la persona anda en fe y obediencia, sus caminos los conoce Dios. Aleluya. Y en ese caminar la persona da fruto, da testimonio y gana almas para Cristo. Y a su nombre. Y José tenía lo que la identificaba. Allá viene, decía el hermano, los hermanos, el soñador. Y cuando usted viene, allá viene el pentecostés, aleluya. Allá viene el legalista, el religioso. Pero ¿qué te identifica? El Espíritu Santo. Que tú no estás contaminado, que tú no estás, aleluya, corrompido, que tú no andas en libertinaje, que tú andas en las manos del Señor y haciendo su palabra cumplir. A su nombre. Gloria. José meditaba en la palabra del Señor. José vivía de noche hablando con el Señor, hasta Dios hablarle en sueños. Llegó el momento dado que José no era que tenía un favoritismo especial de su padre, era que su padre lo tuvo en la vejez, y al tener un joven de 17 años con obediencia a cuidar de él y sus hermanos y de su padre, ¿qué joven hace hoy día eso? Se pueden contar con las manos de Dios. A su nombre. Gloria. José tuvo un sueño. Por ese sueño profético que José tuvo, los hermanos comenzaron entonces ¿a qué? A planificar. Comenzaron a hacer complot. Comenzaron a buscar la manera cómo coger a ese soñador que amaba más a su padre que a ellos. Pero es que la conducta de ellos no era la apropiada, iglesia. La conducta de una persona cristiana se ve no en el vestir. No es en el vestir, es en la manera de tú hablar, es en la manera de tú comunicarte con las personas. Porque las personas cuando nos ven a nosotros dicen, ese sí es cristiano. Pero cuando ven, y ella es cristiana. A veces reaccionan las personas de esa manera. Cuando José caminaba diciendo, tuve un sueño. Que yo unos manojos, que yo era un manojo alto, grande, ¿verdad que sí? Y unos manojos me rodeaban y se inclinaban hacia mí. Eso encendió lo que había en el corazón de sus hermanos. Santo eres, Jehová. ¿Por qué sus hermanos no quisieron entender a José?
Por lo mismo que los romanos no quisieron entender a Jesucristo. ¿Por qué sus hermanos no quisieron mirar que José estaba buscando un camino para ellos mejor? Por lo mismo que muchas personas no han recibido a Cristo, que no entienden que Cristo les está evitando ir a un infierno. Y a su nombre, al lago de fuego. Y a su nombre. José en el sueño le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que usted está hablando con una persona muy amable y gracia y cuando da la vuelta, de momento usted mira y usted ve a esa persona mirándolo mal? A mí me ha pasado. Porque los pensamientos de los que comen en tu mesa, dice Proverbio, no son iguales que los tuyos. Y a su nombre. ¡Gloria! Porque el pensamiento del que está hablando contigo tiene que ser el pensamiento de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de una mujer santa, de una mujer pura, de una mujer que ama a Dios, que está en el compromiso con Dios, que está en la espera de su bendición, que está peleando la batalla. Y a su nombre. ¡Gloria! Cuando Débora se sentaba debajo de la palmera, Débora esperaba al pueblo que llegara. Y cuando Débora esperaba al pueblo, yo me identifico mucho con Débora. ¿Sabe por qué? Porque Débora a quien amaba era Dios. Y para amar a Dios hay que amar al prójimo. Y para amar al prójimo hay que respetar al prójimo. Y a su nombre. Y me identifico con Débora porque Débora siempre estaba dispuesta a que todo fuera justo y que el pueblo entendiera que Dios la había puesto allí para que ella pudiera ser jueza y profetiza, no para los hombres, sino para Dios y a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Y Débora tomaba decisiones y las decisiones las tomaba para que el pueblo recibiera, para que el pueblo se fuera consolada, para que el pueblo se fuera en victoria y a su nombre. ¡Gloria! Cuando el ángel visitó a María, estoy trayendo diferentes de obediencia y de sueños. Cuando el ángel visitó a María, José no le creyó. Y Dios tuvo que visitar a José a través de ¿qué? De sueños, con un ángel. Para que el ángel le hablara a José que María estaba concebida, había concebido por obra del Espíritu Santo. Que todo lo de María era espiritualmente. Por eso se dice virgen. Porque ella, gloria al Señor, en el momento que tuvo a Jesús, ella estaba desposada. Porque eso lo hizo el Espíritu Santo. Fue un milagro del Espíritu Santo. Fue una obra del Espíritu Santo. Y muchas personas no pueden entender lo que hace el Espíritu de Dios con el hombre. Y a su nombre. ¡Gloria! Porque María fue lo que Dios usó el vaso. Y nosotros somos vasos. Y José era el vaso. Y Débora era el vaso. Y cuando usted es el vaso, usted tiene que decidir qué vaso es usted. O vaso de honra, o vaso de deshonra, o vaso de oro, o vaso de plata. Y a su nombre. ¡Gloria a Dios! Y cuando nosotros estamos en el Señor, lo que hemos dicho es, le doy la espalda al mundo. Así que yo dejo las cosas del mundo en el mundo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y a su nombre. Porque nosotros vinimos a ser diferentes como José. Nosotros tenemos una identidad diferente. Nosotros no hablamos como los mundanos. Nosotros hablamos como los cristianos. Que no son solamente seguidores, sino son discípulos de Cristo. Y a su nombre. ¡Santo! Y ¡Aleluya! en el sueño, José no iba a hablar de otra cosa. José iba a hablar de su sueño. De lo que sus hermanos, tenían que hacer. Aunque sus hermanos le dijeran soñador, aunque sus hermanos le dijeran a él que él era lo que hacía solamente era soñar, José estaba decidido a seguir aceptando la revelación, porque él tuvo otro sueño más. Yo no sé cuántos de ustedes Dios les revela. ¡Gloria a Dios! Yo no sé cuántos de ustedes Dios les muestra.
Pero en el retiro, cuando estábamos orando aquí, el Señor a mí me mostró que venía un tiempo bien malo, que venía como un temblor, un terremoto, que venía. Y azotó hace poco 6.5 a Perú. Yo se lo dije a una hermana, viene un tiempo bien malo, la gente no sabe lo que viene. Viene un temblor bien feo. Viene mal tiempo. Yo no sé cuántos ayer ustedes vieron el tiempo como estaba, que los árboles se partían en dos. Y a su nombre. Yo pasé, iba por West Haven con Julie y el árbol, gracias a Dios que se partió antes que yo llegara. Se partió un carro antes que yo, el árbol en dos. Porque el tiempo y la naturaleza está de parto. Porque los días del Señor no están cerca. Cristo viene en breve y la gente se está acomodando. Los cristianos están dejando de congregarse. Mira, hermano, yo le voy a decir, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. La última palabra que hay en el libro de Apocalipsis es amén. Y la última palabra que es amén dice así sea. Cuando usted dice amén, usted está diciendo así sea, amén. Eso va a ser así. Y nosotros los creyentes tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a obedecer, a meditar en su palabra, a meditar en todo tiempo. Cuando Elías, mi alma te adora, Jesús. hay que meditar mucho en la palabra del Señor. Mi alma te adora. Cuando Elías estaba solo en el arroyo de Queré, había un hambre, hubo un hambre terrible. ¿Cuántos no se acuerdan de esa parte? Hubo un hambre terrible y Elías allí no tenía nada que comer. Elías estaba allí esperando que Dios le dijera qué tenía que hacer. Y Elías se movía en obediencia. Cuando Elías vio en aquel momento que él estaba solo, sin nada, oiga bien, Dios le envió unos cuervos. Y Dios le envió comida a Elías. Santo eres, Jehová. Porque él se movió en obediencia. Y de ahí Dios le dijo, ve y visita a la viuda. Mi alma te adora. Y cuando Elías llegó donde la viuda no tenía solamente, ¿qué tenía? ¿Un puño de qué? De harina. Y un poco de aceite y era para ella y su hijo, perdón. Mi alma te adora, Jehová. Y cuando nosotros nos damos cuenta que en la casa no hay nada, que nuestra situación cada día está más difícil, hermano, Dios le dijo a Jeremías cuando lo pusieron preso en el palacio del rey, que Jeremías estaba en el patio y Jeremías estaba allí esperando que decidieran qué iban a hacer con él. Dios le dijo a él mismo, Jeremías, Santo eres, Jehová. clama a mí. Él mismo medita en mí, clama a mí. Jeremías, clama. Eso dice Jeremías 33:3. Gloria a Dios. Y yo te voy a responder. En ningún momento Dios dejó a José. En ningún momento Dios dejó a Elías. En ningún momento Dios dejó a María en vergüenza. En ningún momento Dios dejó, gloria al Señor Jesucristo. Oh, gloria al que vino a Débora. Dios estuvo con ellos paso tras paso tras paso. Y a su nombre. Gloria. Cuando llegó el momento de Elías, yo quiero que ustedes me sigan porque el mensaje está por terminar. Cuando llegó el momento de Elías de ser amenazado de muertes, Elías llegó a un lugar que se estacionó y en ese lugar había un árbol que se llamaba el árbol de enebro. ¿Cuántos recuerdan eso? Ese árbol fue el lugar donde allí Elías recostó su cabeza y se quedó dormido. Y cuando Elías se quedó dormido, allí se le apareció 2 veces el ángel de Jehová. Y la primera vez que se apareció le dijo, levántate y come. Y la segunda vez se le apareció para que Elías recibiera fuerza, porque largo camino te resta. Este camino de servirle al Señor es largo. Este camino de servirle al Señor cuesta. Este camino de servirle al Señor hay que negarse a uno mismo.
a llorar, y a su nombre. Gloria. Mi alma te adora. Y el luto de Ezequiel era su esposa. Cuando Isaías, y voy a terminar con la conclusión de José, cuando Isaías, Dios lo llama, Isaías tuvo una visión y la tuvo en el templo y la tuvo con querubines, con serafines. Gloria a Dios. Y los ángeles que Isaías vio tenían hasta 7 alas, Santo Jehová. tenían ojos en las alas. Gloria a No Dios. era cualquier cosa lo que Isaías vio. Fue una revelación completa que Dios le dio. Porque Isaías decidió decirle, heme aquí, te voy a servir, me voy a negar. Aquí estoy, si no hay otro, estoy aquí. Santo Y es su nombre. Gloria. Tanto fue que Isaías vivió, aquello fue, hermano, la gloria de Dios mostrada a Isaías. Que Isaías le dijo, pero ¿cómo voy a hablar si tengo labios inmundos? Gloria a Dios. ¿Cuántos recuerdan eso? Santo eres Jehová Dios. Y Dios entonces le dijo a Isaías, oye bien, aquí no está, ¿verdad? Dios no le dijo, sino que Dios le permitió que un ángel cogiera una tenaza y la pasara por carbones encendidos. Porque Isaías le dijo que labios inmundos tenía. Los labios de los creyentes. Isaías reconoció que era un ser humano, que se podía equivocar, que necesitaba el respaldo de Dios, que necesitaba estar con Dios, que necesitaba que ese carbón pasara por sus labios. Y a su nombre. Gloria. Y el ángel fue y le pasó la tenaza Mi alma te adora. por los labios a Isaías. Porque labios inmundos tenía. Santo eres Jehová Dios. Muchas veces José, en medio de la situación, pudo vivir bajo labios inmundos con sus hermanos. Lo aborrecieron, lo envidiaron, planificaron, hicieron complot, lo Santo eres llevaron a una Jehová. cisterna. A Dios la gloria que la cisterna estaba vacía. A Dios la gloria que ¿a quién fue que usó? ¿A quién fue que usó para que lo ofendiera? Gloria a Dios. ¿A quién fue que usó Dios para que ayudara a José, para que no lo mataran, para que lo vendieran? ¿A quién fue? ¿Qué leyeron conmigo? Gloria a ¿Y Dios. a quién fue? ¿A quién? A Rubén. Ay, Padre, Cristo viene pronto y a su nombre. Gloria. A Rubén, lo dice en el 21, cuando Rubén oyó los libros de sus manos, lo dice, Santo eres. y dijo, no lo matemos, ese fue, lo dice ahí el 21, Rubén fue el que Dios usó para que a José no lo mataran. Santo eres. ¿Cuántas maneras te pueden matar a ti o a usted? La decepción, el engaño, la traición, la crítica, los bochinches, los chismes, la murmuración. Mi alma te adora. Gálatas 5, Gloria a del Dios. 16 al 21 habla de las obras de la carne. Tú puedes estar seguro que Dios todo lo ve. Mi alma te adora. Aún lo que tú piensas y lo que tú mandas en este mensaje, en este Santo texto. eres Jehová Dios. Tú lo estás enviando, Dios te está viendo. Mi alma te adora, Jesús. A mí yo le digo al Espíritu Santo, teníamos el field day Mi alma te adora. y yo me fui con mi falda, ¿verdad? Pero yo tenía la opción de irme con otra ropa, ¿verdad que sí? Pero la iglesia no iba a estar allí, ¿verdad? Pero Dios sí. Y Dios me está mirando. Y Dios sabe el testimonio tuyo, a dónde lo vas a llevar. Mi alma te adora. Y a su nombre. Gloria. Porque hoy por hoy José está escrito en la Biblia por la obediencia a la escritura, por la obediencia a la palabra, que quizás en el tiempo de José lo que había en los manuscritos, pero hoy día, o todavía no, porque Moisés empezó a escribir Génesis después que nació. Moisés no vivió Génesis. Moisés le contaron el libro de Génesis. ¿Cuántos alaban a Dios? Mi alma Gloria a te Dios. adora. Éxodo. Y a su nombre. Gloria. Y hoy por hoy vemos que José venció porque le fue fiel y leal a su padre.
Dios espera que nosotros seamos fieles, que meditemos en su palabra. Medita en la palabra del Señor. Cuando te vayas a montar un carro, medita en la palabra del Señor. Acuérdate del Salmo 91. El que habita, ¿cómo es? Ahí voy en el carro, morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando te falte algo, Jehová es mi pastor. Gloria a Dios. Cuando tú estés en momentos difíciles, Jehová, Salmo 27, el Salmo 34. ¿Cuántos alaban a Dios? Mi alma te adora, Jehová. Gloria a Dios. Santo ¿Qué eres. dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, 17? 18, orar sin cesar. ¿Qué dice Pablo? A la iglesia de Tesalónica. A la primera de Tesalonicenses 5, 17, están siempre gozosos. Y a su nombre. Gloria. ¿Qué dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, 18? De los últimos versículos 19 y 20, no menospreciéis que las profecías, y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? En Génesis 1:1, que desde el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y todavía se sigue moviendo, se sigue moviendo. Él está vivo y está en nosotros. Y nos ha dicho a nosotros que Él estará con nosotros mientras obedezcamos. ¿Podemos obedecer las reglas de tránsito? Pásate un semáforo que la policía está allí. Pásalo. Ahora hay Oh, cámara. no, ahora menos. Ahora hay cámara. Ahora hay policías que son cámaras. Tenga cuidado, también en marzo las activaron. Esto, Mi alma te adora, Jehová. 250, creo que lo iban a subir por hablar por teléfono en el carro. Y también el Ángel AirPad también. Mi alma te adora, Jehová. Un niño se puede montar en un carro sin un car seat. Te multan también. Pero podemos obedecer las reglas de tránsito, ¿verdad que sí? Fácil. No, deja el teléfono al lado porque pásate a un semáforo que el ticket de ahora te dice, no, lo último en la moda, lo último en la avenida, como dice afuera, un proverbio secular. Ahora los autobuses escolares. Los Mi autobuses alma te adora, escolares. Jehová. Santo eres. 250 el ticket si le pasas a un autobús escolar con el letrero que dice pare. Y a su nombre. Gloria. Usted sigue las reglas, ¿verdad? De tránsito, porque hay unas consecuencias. Los hermanos de José no entendieron el sueño, Mi alma te adora. porque no meditaban en la palabra de Dios. Y el segundo sueño que José le dijo que él y tuvo otro sueño.